más que cualquier otra cosa, ha traído una corrupción sin límites para esta generación, porque está tan fácil el acceso a lo que usted quiera. También, otra vez, podemos decir que el Internet es una tremenda herramienta, ¿no? Hasta para preparar sermones y todo, porque ¿qué es lo que usted no encuentra en el Internet? Todo está allí, pero así como está, algo de lo bueno, lo malo ha proliferado de una manera insaciable. Y hay muchos que han caído en las redes del Internet. Saben, hace unos 5 o 6 años atrás, la Asociación Adventista, en la cual yo servía entonces, invitó a un psicólogo a tener charlas para los pastores. Un hombre con doctorado que también era pastor adventista. Y este hombre comenzó a abrir ciertas cajas de Pandora delante de los pastores, que salía todo tipo de cosas. Y él comenzó a contar que su trabajo por la Asociación General es ayudar a pastores que han caído bajo las distintas adicciones. Y la peor de todas es la pornografía. Y él dijo que él no había día de su trabajo que no trataba con pastores adventistas adictos a la pornografía. Y nos dijo que solamente en el último año, eso fue hace 5 años atrás, en el último año, él había tratado más de 600 pastores, o sea, un promedio de 2 diarios adictos a la pornografía, pastores adventistas. Ahora, yo me pregunté, ¿cuántos pastores hay en Estados Unidos? Porque él trabaja solo para Estados Unidos. Bueno, en total en Estados Unidos hay 4.500 pastores y de esos 600 fueron atendidos por él. ¿Y cuántos más que no fueron a atenderse? Porque les daría vergüenza. Claro, la Asociación General tiene una póliza de estricta confidencialidad. Un pastor puede ir allí y nadie, absolutamente nadie, ni su organización empleadora se entera. Es más, hasta protegen el hecho de ir allí. Él puede llamar a un teléfono 800, identificarse como pastor adventista, y su organización no tiene que enterarse que él va allí. Y va buscando ayuda. ¿Y qué de los que no buscan ayuda? Y eso estamos hablando entre los pastores. La inmoralidad ha llegado al colmo en esta generación. ¿Y cómo el diablo ha logrado meterse en la ciudadela, en la ciudad de refugio, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día? El proceso psicológico de asalto a la ciudadela del alma, la conciencia, es la obra maestra de Satanás. En eso él es insuperable. No hay otro psicólogo más grande que el diablo. Porque él viene estudiando la naturaleza humana por 6.000 años. Él sabe exactamente cómo funciona la mente humana. Y él comienza su ataque. Miren, les voy a leer 2 citas aquí que nos van a ayudar a entender cómo él trabaja. Una es Mensajes Selectos, tomo 2, página 22. Dice, Satanás se deslizará con ayuda de pequeñas cuñas que introduce, que se irán agrandando y ampliando la brecha a medida que van penetrando. Pequeñas cuñas. Y va empujando de a poquito, de a poquito. Los artificios engañosos de Satanás serán introducidos paulatinamente en la obra especial de Dios para esta época. Paulatinamente.
en la obra especial de Dios. La obra especial de Dios es su iglesia remanente. Y en Patriarcas y Profetas, página 776 dice: la obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina, ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Comienza en cosas aparentemente pequeñas e inofensivas. Miren cómo trabaja el diablo, con cosas pequeñas. Introduce una cuñita que por ser tan pequeña, nadie se atrevería a hacerle frente, porque dirían, pero por algo tan sencillo, no vamos a hacer un asunto, no vamos a hacer un issue sobre algo tan pequeño. Al fin y al cabo, ¿a quién va a afectar algo tan pequeño? Y una vez que la dejó allí, todo el mundo se va familiarizando con eso hasta que llega a ser la norma. Entonces empuja la cuñita un poquito más. Y otra vez, es algo una desviación tan pequeña. Hay cosas peores que esto. ¿Qué vamos a estar hablando sobre esto? Y ahí la deja hasta que todo el mundo lo acepta. Él es demasiado sabio y conoce demasiado la mente humana y la naturaleza humana como para meter la cosa abruptamente. Él sabe que se levantarían 1000 en contra de eso. Por eso lo tiene que hacer de esta manera. Y él se ha tomado su tiempo, pero ha logrado su propósito en la iglesia adventista. Y hoy vamos a ver hasta dónde. Por eso necesitamos ver la dirección hacia la cual vamos. Y anoche terminé haciendo referencia a cómo se casan codornices, ¿verdad? Bueno, para los que no estuvieron, pueden escuchar la historia en los temas filmados, ¿verdad? Lo que hace el diablo es que nos sintamos seguros y que no percibamos el peligro. Hubo un tiempo en el cual el argumento favorito de los jóvenes era: todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Hoy en día se usa todavía, muchos jóvenes lo usan, pero hoy hay otro argumento más fuerte que ese. Un poquito no hace daño. Un poquito. Eso no te va a afectar, solo un poquito. Ese es el argumento que se usa ahora. Un poquito está bien. El vestido está un poquito corto. No mucho, un poquito corto. Esto solamente contiene un poquito de cafeína. Solo un poquito, es mínimo. El programa de TV solamente muestra un poquito de violencia. Un poquito de inmoralidad. Es solo unas pocas escenas. Pasando esas escenas, todo lo demás está bien. Y así podríamos seguir con lo de un poquito. Pareciera que no podemos aprender la lección. Así le pasó a Lot. Él escogió, Abraham le dio a escoger, y él escogió la llanura donde estaban las ciudades de la llanura. Y se fue acercando un poquito a la vez a Sodoma. La Biblia dice que comenzó a extender sus tiendas hacia Sodoma. Él no podía ver hasta dónde la influencia iba a afectar a su familia. Pero hermanos, la realidad es que perdió a toda su familia. Y si no se perdió él, poco le faltó. Porque aún después de haber salido de Sodoma, cayó en un pecado sórdido.
por sus hijas. No fue que él lo planeó, lo emborracharon y todavía las 2 hijas durmieron con su propio padre. ¿Qué nos dice eso de lo que había dentro de esas muchachas? ¿Pero dónde se habían criado, hermanos? La influencia de la ciudad era tan grande que ellas salieron de la ciudad, pero la ciudad no salió de ellas. Y nosotros conocemos la historia de Lot, y Jesús nos dice, como fue en los días de Lot, así será en los días antes de la venida del Señor Jesús. Jesús nos da 2 ejemplos, el ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot. Lo podemos buscar en San Lucas, en el capítulo 17. Y está repetido en San Marcos y en San Mateo. San Mateo 24, San Marcos 13, San Lucas 17 y San Lucas 21. Pero en el 17 dice así: como fue en los días de Noé, versículo 26. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A cuántos destruyó? A todos. ¿Ustedes creen que solo Noé y su familia servían al Dios verdadero antes del diluvio? ¿Ustedes creen que la iglesia de Dios antes del diluvio estaba compuesta solamente por una familia? Dios tenía muchos hijos sobre la faz de la tierra, pero todos se perdieron. La iglesia entera se perdió. Y parece increíble que solo una familia, Noé y sus 3 hijos y sus esposas, se salvaran. 8 personas de toda una generación. Pero nosotros leemos que había muchos adoradores del Dios verdadero. En comparación con los descendientes de Caín, eran minoría, obviamente. Pero debe haber habido millones de personas que creían en el Dios verdadero, los descendientes de Set. En Génesis capítulo 6, y me detengo un momentito con Noé y luego voy a Lot, ¿ok? En Génesis capítulo 6 nos dice cuál fue la razón por la cual Dios mandó el diluvio. Había 2 genealogías. Fíjense, si ustedes se fijan, en el capítulo 4 de Génesis están los descendientes de Caín. Desde el versículo 17 hasta el 24, los descendientes de Caín. Está la genealogía de Caín. Y entonces, en el capítulo 25 dice, y conoció de nuevo, Génesis 4, 25, conoció de nuevo Adán a su mujer, dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque dijo Dios, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A través de la descendencia de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y Joel 2, 32 nos dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y está citado en el Nuevo Testamento en Romanos 10, 9. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, los que habían de ser salvos estaban en la descendencia de Set, que invocaban el nombre de Jehová para salvación. Esta era la iglesia adventista de aquel entonces, y Dios les mandó el don de profecía, les mandó a Enoc. Y Enoc profetizó. Y eran adventistas porque esperaban la venida del Señor. Miren, no perdamos Génesis, ahora volvemos, pero si vamos a Judas, justo antes de Apocalipsis, van a ver que tenían el don de profecía, así como Dios le mandó a la iglesia adventista el don de profecía. Y en Judas nos dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo,
He aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Elena de White dice que esta profecía de Enoch era bifold, con doble cumplimiento, igual que Mateo 24. Tenía una aplicación directa para su generación, pero también se proyectaba al fin del mundo y hablaba de la venida del Señor con sus decenas de millares. Pero cuando Dios bajó esta tierra para hacer juicio en el diluvio, también bajó con sus decenas de millares. Era una profecía de doble cumplimiento. Y es interesante porque Enoc fue profeta. Y resulta que cuando él tuvo un hijo, le puso por nombre Matusalén. Y Matusalén literalmente en hebreo significa su muerte traerá lo que Enoc había profetizado. Su muerte será el cumplimiento, quiere decir el nombre. Su muerte traerá el juicio. Y cuando usted saca la cuenta de cuántos años tenía Noé, 600 años en el diluvio, y cuántos años tenía Matusalén. Matusalén cumplió 969 años y murió el mismo año del diluvio, el mismo mes, 7 días antes del diluvio. Y fue la señal para Noé, porque Matusalén era un oráculo viviente, era una profecía con piernas y manos. O sea, él caminaba y su vida era una profecía. El día que él se muriera, venía el juicio. Por un lado vemos la infinita misericordia de Dios, porque Matusalén fue el hombre que más años vivió. Cuán grande es la misericordia de Dios. Dios había dicho el día que él nació, el día que él muera, viene el juicio, pero Dios postergó ese juicio lo más que pudo. Es más, ni Adán, que salió de las manos del Creador, el primer ser humano creado por Dios, ni Adán vivió los años que vivió Matusalén. Adán vivió 930 años y Matusalén alcanzó a 969 años. Pero cuando la gente veía que Matusalén se estaba poniendo viejo, podía ver que el juicio se acercaba. Pero la inmoralidad que rodeaba era terrible. Ahora, esa genealogía, hay dos simientes. Y yo no puedo detenerme mucho en esto, no es mi propósito. Estamos usando esto solo a manera de ilustración, pero yo tengo una serie de las simientes. Y es fascinante. Yo no sé cuántos han visto lo que está en Génesis capítulo 5, la genealogía de Set. Hay 10 patriarcas desde Adán hasta Noé. ¿Cuántos ya han visto el plan de Dios en el nombre de los patriarcas? Solo los que escucharon el sermón del pastor Gambetta. Bueno, es muy interesante. Miren, no tengo el tiempo de hacerlo ahora, pero quizás en otra oportunidad lo comparto con ustedes. Es tan lindo. El mundo antediluviano tuvo el testimonio de Enoc, el testimonio de Matusalén, pero el plan de salvación estaba clarito a través de los nombres de los 10 patriarcas. Impresionante. Pero lo que muchos no saben es que también el plan maestro de Satanás de destruir la raza humana está presente en los nombres de la descendencia de Caín. Son 2 simientes. La simiente justa de Set y la simiente rebelde e impía de Caín. Caín fue el primer hombre marcado que tuvo la marca de la bestia, la marca de la rebelión. Fue el primer hombre marcado. Y sus descendientes, están los nombres de los descendientes de Caín en Génesis 4. Si usted mira el significado de los nombres
y luego los pone en orden, incluyendo el nombre de las esposas, porque menciona los nombres de algunas de las esposas de esos hombres. Y usted los pone en orden y los lee en hebreo según su significado de las palabras, va a ver el plan maestro de Satanás para destruir la raza humana. Y en los nombres de los patriarcas de la descendencia santa de Set, está el plan de salvación, el plan maestro de Dios para la redención de la raza humana. Eso es algo sumamente impresionante. Fue Linus, allá por el año 1000 después de Cristo, el que descubrió lo de los nombres de los patriarcas. Pero yo no he visto nunca impreso en ninguna parte, y ahora que hay acceso en el internet lo he buscado y nunca ha salido nada sobre la descendencia de Caín. Pero a mí me vino la curiosidad, bueno, si los nombres de la descendencia de Set tienen un significado tan claro, ¿qué será de los nombres de la descendencia de Caín? Y me puse a hacerlo y me quedé espantado. Y lo dije, ¿cómo nadie ha visto esto antes? 2 simientes. Y una lleva a la perdición y otra lleva a la salvación. Pero miren cuál fue el problema del diluvio. Ahora retomamos el hilo. Volvamos a Génesis capítulo 6. Aconteció, versículo 1, que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué tiene que ver que las hijas de los hombres se mezclaron con los hijos de Dios? Los testigos de Jehová, los mormones y algunas Biblias de estudio ponen al pie en las notas de que fue que ángeles se entremezclaron con seres humanos. Por favor, no vayan a creer semejante barbaridad. Los ángeles no pueden procrear. La Biblia dice que ni se casan ni se dan en casamiento y son asexuales, no tienen sexo los ángeles. Por eso algunos representan a los ángeles con cuerpo femenino y otros los representan con cuerpo masculino. Lo que me da mucha tristeza es que la iglesia adventista ahora en sus láminas está dibujando a los ángeles con senos. Pero la Biblia usa siempre el masculino para referirse a los ángeles. Bueno, pero volviendo a esto, no tiene nada que ver los ángeles aquí, nada. Los hijos de Dios se refiere a la descendencia leal de Set. Y los hijos de los hombres se refiere a la descendencia de Caín, las 2 simientes que había en la tierra. El mundo estaba dividido en 2 grupos de personas, los que adoraban al Dios verdadero y los que adoraban a los dioses falsos, o no creían en ningún Dios. Muy difícil no creer en Dios cuando la gente vivía 900 años. Y entre Adán y Noé se conocieron personalmente, así que imposible que no creyeran en Dios, porque Adán hablaba cara a cara con Dios, y por testimonio de él toda su descendencia y la tierra entera sabía que había un Dios creador y que había un jardín del Edén, porque el jardín del Edén todavía estaba allí, todavía los seres humanos podían ir y ver la entrada al jardín del Edén y ver el ángel que revolvía la espada de fuego. Así que no era que no creían en Dios, pero vivían como si no hubiera Dios, como Caín. Toda esa historia es muy interesante, ver cómo se corrompió la descendencia de Caín. Pero volviendo aquí a Génesis 6, lo que trajo el diluvio fue la mezcla de las 2 simientes. Dios tenía un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo que no debía mezclarse con las prácticas mundanas de los paganos, de los que vivían como si no hubiera Dios. Pero dice aquí, los hijos de los hombres vieron
los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Lo que atrajo a la generación o a la descendencia de Caín a la descendencia de Set a poner sus ojos en la descendencia de Caín fue la hermosura física de las mujeres. Y se mezcló la descendencia. Elena de White dice que la descendencia pura de Set debía mantenerse apartada. Y Dios no cambia. Su mensaje es el mismo. Anoche leímos el texto y vamos a leerlo nuevamente. 2 Corintios capítulo 6. Dios es muy claro cuando dice, habitaré, andaré entre ellos, versículo 16. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no os contaminéis, y yo os recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios dice, ¿tú quieres ser un hijo mío? Apártate, sepárate, no te mezcles, no te contamines. Tienes que ser un pueblo puro, un pueblo diferente, un pueblo santo. Y los versículos anteriores lo dicen más claro todavía, comenzando con el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los templos de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré, andaré entre ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por eso dice, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Para ser parte del pueblo de Dios, para ser hijos e hijas de Dios, tiene que haber una ruptura con el compañerismo con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis vosotros que vuestra amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Dios no va a aceptar a nadie que esté en comunión con lo mundano. Esa es la razón por la cual vino el diluvio, porque la generación santa y pura de Set se entremezcló, se confundió, y lo que lo trajo fue el deseo o las pasiones sexuales. Pero ¿cómo el diablo logró infiltrar la iglesia antediluviana? Para que se mezclaran. Si Dios había dicho, apártense, manténganse separados, no se junten, no se mezclen. Ah, mis hermanos, hay muchos jóvenes hoy en día que dicen, es que no hay muchachas lindas en la iglesia. Hay que irlas a buscar al mundo. Total, yo las traigo a la iglesia. Lo mismo pasó en los días antes del diluvio. Pero como resultado se corrompió toda una generación y la iglesia fue tomada por el enemigo. ¿Saben cuántos se salvaron? 8 personas de toda una generación. Y el mundo estaba dividido en 2 campos. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Lo acabamos de leer aquí. Pero todos los hijos de Dios se perdieron con excepción de una familia. Porque se mezclaron las simientes. Volvamos a Génesis 6. Porque, hermanos, es una tremenda advertencia para nosotros. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y todavía él dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Dónde van a estar los que creen en él? Si su iglesia se mezcla. Y no estamos hablando solo de la mezcla con casamientos mixtos.
Es la iglesia mezclada con el mundo, como hablamos anoche. Es la mundanalidad dentro del pueblo de Dios, lo que Dios mira con abominación, porque lo loable del mundo, lo sublime entre los hombres, es abominación para con Dios. Dice Génesis 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, los pensamientos, el patrón cognoscitivo se desvió de tal manera que todo pensamiento era hacia lo malo. Y podríamos añadir hacia lo sexual. Una generación perversa y depravada. Lo que regía era el sexo. ¿Saben lo que nos dijo ese psicólogo que habló a los pastores? Que la psicología ha comprobado que el 95% de todos los pensamientos de los hombres tienen una raíz sexual. De los varones. De cada 10 pensamientos, 9 son sexuales en el hombre. Usted dice, no puede ser. No debiera ser así en los hijos de Dios. No debiera ser así. Hoy vamos a hablar de esto. Pero aquí dice que todo pensamiento del corazón de ellos era solamente hacia lo malo. A mí también me pareció bastante exagerado eso. Me pareció muy alto el porcentaje, pero eso es lo que él nos dijo. Te dice, no puede ser que la gente esté tan depravada. Dios lo dice aquí, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo hacia lo malo, tanto que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eran pensamientos carnales. Así pasó en los días de Noé y Dios tuvo que destruir esa generación. Borrón y cuenta nueva. Pero no demoró mucho tiempo después del diluvio a corromperse otra vez. En los días de Lot, dice el Señor Jesús. Y hermanos, nosotros sabemos cómo fue con Lot. Y parece que Lot ni siquiera aprendió la lección después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero miren, Lot fue acercándose más y más a Sodoma por llevar a su familia a la ciudad. Él extendió sus tiendas hacia Sodoma, pero la ciudad también venía creciendo hacia afuera. Y lo que eran antes fuera de la ciudad, finalmente la ciudad envolvió a Lot y a sus pertenencias, a sus propiedades, y quedó dentro de la ciudad, porque Lot vivía dentro de la ciudad, pero él no se asentó dentro de la ciudad. Él extendió sus tiendas hacia Sodoma, pero como la ciudad venía creciendo, era una ciudad boom, o sea, era un tremendo índice de crecimiento. Eran las ciudades que más estaban creciendo en toda Palestina. ¿Por qué? Porque eran antros de maldad. Y al ir creciendo se fue extendiendo la ciudad y finalmente las propiedades de Lot llegaron a tener un valor increíble dentro de la ciudad. Imagínense que él tenía ganado y tenía mucha tierra, pero cuando la ciudad lo envolvió, le quedó toda esa tierra en zona urbana. Y él comenzó a lotear y a hacer dinero. Mucho dinero hizo Lot, pero en el proceso perdió toda su familia. Y parecería que no podemos aprender la lección de Lot cuando dejó a Sodoma. La mayor parte de su familia dejó, o sea, rehusó salir de la ciudad condenada. Perdió todas sus pertenencias, todo lo que había ganado en su vida lo perdió, todo.
todo el dinero, todas las propiedades, todo lo que él tenía, lo perdió. Porque escogió vivir en un ambiente impío. Su hogar, sus riquezas, sus hermosas hijas, sus nietos, todo lo perdió en la destrucción de Sodoma. Pero cuando los ángeles le urgieron a que huyera hacia las montañas, vean lo que dice Génesis 19. Y ustedes conocen la historia de la ciudad, no necesito hacerles recordar porque el mismo nombre, sodomita, tiene un significado muy particular hasta el día de hoy. Ustedes saben lo que es un sodomita, un homosexual. Y cuando un criminal sodomiza a sus víctimas, sabemos lo que quiere decir. Cuando usted lee en el periódico que sodomizó a sus víctimas, ya sabe lo que quiere decir y no hace falta que lo repita porque hay niños en nuestro medio. Génesis 19 dice en el versículo 17, cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles tuvieron que sacar a la fuerza a Lot, agarrar de la mano a Lot. Fueron 4 personas las que salieron y había 2 ángeles, así que un ángel agarró a Lot y a su mujer, a cada uno en su mano, y el otro ángel agarró a las 2 hijas que todavía estaban en la casa de Lot. Y hermanos, cuando usted lee lo que pasó la última noche en Sodoma,